Nehemías es un libro de la Biblia de historia, es un libro histórico. La Biblia tiene libros proféticos, libros históricos y tiene libros poéticos. Nehemías es un libro histórico, uno de los libros históricos, igual que Crónicas, igual que Esdras, son todos libros históricos. ¿A cuánto le gustan las historias? Amén. Algunos que ni en la escuela querían estudiar. Bueno, pero es lindo saber, usted tiene que saber, usted tiene que conocer las historias. Así que vaya a Nehemías, capítulo 2. Yo te voy a leer en la Nueva Versión Internacional, versículo 18. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron: manos a la obra, y comenzaron la reconstrucción. ¿Qué será lo que pasó acá? Bueno, usted quédese tranquila que yo le voy a ir contando. Primero, ¿cuántos alguna vez escucharon esa frase que dice nunca es tarde? O nunca es demasiado tarde. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Nunca es tarde para terminar una carrera. Nunca es tarde para hacer una dieta. Nunca es tarde para comenzar un deporte. Nunca es tarde para, no sé, para estudiar. Nunca es tarde. ¿Es así o no? Amén, cierto, nunca es tarde. Pero nunca es tarde también para comenzar de nuevo. Nunca es tarde. Y yo quiero hablarte de algo que el Señor me habló y me dijo que te cuente y que te diga que Él también considera que nunca es tarde para reconstruir aquello en tu vida que estaba perdido. Acá quizás hay muchos que quedaron con algún problema espiritual porque fallaron, porque cometieron errores, y uno se culpa, se condena y dice: ya pasó mi tiempo, ya Dios me dio muchas oportunidades, me conformo solo con que Dios esté conmigo y me hable. No, nunca es tarde para que Dios reconstruya tu vida y vuelvas a la senda y el camino que Él trazó. Quizás otros están lidiando con problemas matrimoniales. Quizás muchos están al borde del divorcio, al borde de la separación, o viven bajo un mismo techo, pero son como perro y gato. Y uno está diciendo: bueno, porque tenemos que ir a la iglesia nomás, porque está el Dios de por medio, además, si no, ya se hubiese destruido todo. Pero hoy quiero hablarte de algo que Dios me dijo: nunca es tarde cuando tu corazón desea empezar de nuevo. Nehemías es un libro que es muy lindo y muy profundo. Yo te invito a que vos lo puedas leer en tu casa. Quizás no lo entiendas, por eso te quiero contar más o menos el contexto. Nehemías era un judío, pero que nació en Babilonia. ¿Por qué? Porque él fue llevado, sus padres fueron llevados cautivos al imperio babilónico cuando el reino de Israel se dividió en dos: el reino del norte y el reino del sur. Y esto sucedió después del reinado de Salomón. Salomón fue el único rey, el último rey único. Después de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos: reino del norte y reino del sur. Y ahí vino todo un desfasaje en el pueblo de Israel. En el reino del norte habían reyes malos, y en el reino del sur había algunos reyes más o menos y otros buenos. ¿Por qué te cuento esto? Porque en el contexto que sucede esta historia necesitas saber por qué. Nehemías era un judío que nació en el exilio. Él no tuvo la vivencia que tuvieron quizás sus padres, de ir y inaugurar ese templo majestuoso que Salomón construyó. Él no conoció esa hermosura que fue creada. Él no conoció nada de eso. Él no tuvo ese contacto
así tan cercano con las enseñanzas y las doctrinas que se enseñaban en esa época. No tuvo, porque él nació en una época y en una etapa donde el pueblo de Israel, la mayoría, estaba en Babilonia. ¿Se acuerdan que el pastor había predicado de Sadrach, Mesac, de Daniel? Bueno, todos ellos fueron llevados. 70 años el pueblo de Israel estuvo llevado cautivo en Babilonia. 70 años en Babilonia. Pero en esta palabra, en este contexto, ya no estaba el imperio babilónico reinando. Nehemías era y cumplía una función muy importante dentro del reino persa, porque el imperio persa conquistó y derrotó a Babilonia y los tomaron cautivo a todos los judíos que estaban ahí. Pero Dios usó a este reino para cumplir su propósito. Y Nehemías tenía una función muy importante, él era copero del rey. Pero copero del rey no era el mozo que le llevaba la copa de vino o el que le llevaba el agua, no era ceremonial, no era. Tenía una función más que importante. El copero del rey tenía que ser una persona de extrema confianza, una persona que honre, una persona que tenga integridad, una persona intachable, porque la función del copero era cuando alguien traía de la cocina o los sirvientes del rey traían al rey el alimento y le traían la bebida, ¿qué tenía que hacer? El primero que tenía que tomar y probar era él, para ver si la comida no estaba envenenada. Si él moría, el rey se salvaba. ¿Entienden? Entonces era más que un copero, era una persona que daba su vida, que estaba dispuesto a morir, que arriesgaba su vida por el rey. Y él estuvo cumpliendo esa función. O sea, era un hombre que fue llamado, era como un funcionario. Era como hoy un funcionario que está al lado del gobernador o del presidente. Era una persona que estaba dentro del gobierno de Israel. ¿Y qué es lo que sucedió? Yo quiero leerte Nehemías, capítulo 1, del 1 al 4. Dice, en el mes de Quisleu del año 20, mientras yo me encontraba en Susa es la ciudad capital del reino persa, recibí la visita de Hananí, uno de mis hermanos, y de algunos varones de Judá. Al preguntarles por los judíos que habían escapado con vida del cautiverio y por Jerusalén, me dijeron, los cautivos que quedaron con vida están muy mal y pasando por muchas vergüenzas. La muralla de Jerusalén está en ruinas y las puertas de la ciudad fueron quemadas. Cuando escuché esto, me senté a llorar y durante varios días me puse en duelo, ayuné y oré al Dios de los cielos. Nehemías recibió la visita de uno de sus hermanos y de otros que fueron a donde estaba él. Y él pregunta, ¿cómo está yendo la vuelta? ¿Cómo está la gente? Porque este rey Artajerjes le había permitido a Jerusalén volver a su ciudad. Entonces les había dado la libertad de volver. Entonces ellos estaban volviendo a Jerusalén, que era su ciudad. Dejaron de ser esclavos y empezaron a irse a su ciudad natal. Entonces, pero Nehemías se quedó ahí. Entonces Nehemías recibe este informe. Él pregunta porque él desconocía, porque él había quedado, él quedó exiliado, él estaba ahí. Y él desconocía lo que había pasado. Entonces, él sabía de historia, pero no de vista. Porque él vivía ahí él vivía con los lujos de un rey. Él comía con las mejores, porque a él le atendían bien, porque él honraba, él era un hombre muy importante
Entonces también recibía un buen sueldo, seguramente un salario alto, tenía todas las comodidades, o sea que Nehemías estaba en su zona de confort, estaba re bien. Cuando él recibe este reporte, que su hermano le dice, yo les leí, los israelitas, los judíos cautivos que quedaron con vida, están muy mal. Imagínense, después de ser arrancado de su tierra, destruidos, seguramente la historia cuenta muchas mujeres violadas, hijos que murieron, cuántas cosas horribles que pasaron en ese tiempo de la cautividad. Uno queda con traumas, uno queda con secuelas, uno queda, ¿no es cierto?, medio, bueno, así estaban, muy mal. Esa fue la respuesta, muy mal. Y pasando por muchas vergüenzas. Claro, llegaron ahí, vieron que las murallas estaban destruidas. Fueron a mirar sus casas y seguramente tierra, escombros, nada. Una ciudad desolada, inhabitable. ¿Uno quiere vivir en una ciudad así? No, mejor me voy nomás y vuelvo, por lo menos estoy en una chocita de madera, pero por lo menos tengo un lugar donde dormir. Ellos estaban en la nada misma. Ciudad destruida y destrozada. Algunas, dice, puertas estaban quemadas. Y me llamó la atención la actitud de Nehemías. Nehemías no dijo, qué bárbaro, che, qué terrible suceso. ¿Cómo puede ser? Él no dijo, bueno, ya voy a ir a hablar con el rey. Él tenía el acceso libre al rey. Él podía pedir lo que sea al rey porque él era de su extrema confianza. Y él no dijo, bueno, che, ¿saben qué? Quédense tranquilos, su hermano, quédense tranquilos. Yo voy a ver si con mis contactos hago algo. Yo voy a ver si golpeo algunas puertas de algunos constructores, acá hay plata, así que yo voy a tocar las puertas y vamos a reconstruir. Él no dijo eso. Él dice la palabra de Dios que él se sentó a llorar. Se sentó a llorar. Es decir, recibió esa noticia y quedó devastado. Al ver su ciudad, la ciudad de sus padres, porque él no había nacido ahí, donde estaban sus orígenes, él quedó angustiado. Pero dice que él se sentó a llorar, se levantó, se encerró y comenzó un tiempo espiritual. Dice, él pidió la ayuda de Dios a través de la oración y del ayuno. ¿Y saben cuántos meses oró y ayunó? 4 meses orando y ayunando para que Dios le dé esta palabra que yo te leí, que él iba a ser llevado como un instrumento para reconstruir los muros. Yo no sé qué es lo que está destruido en tu vida o qué hay que reconstruir. Yo solo pensaba mientras preparaba esto en el proyecto Ernestina, porque como habla de construcción, y perdonen si mi ignorancia me hace cometer errores, pero creo que cuando uno va a reconstruir es mucho más difícil que cuando uno va a comenzar de cero. Porque cuando uno va a comenzar de cero tiene el terreno y entonces tiene las dimensiones, tiene el plano, el todo, y empieza, bueno, acá ponemos de cero. Sabe cómo poner los caños, qué caños pone, sabe todo. Pero cuando tiene que reconstruir, imagínense para los hermanos que están por un lado haciendo el muro y por el otro lado está todavía la casa. El otro día que llovió, se inundó todo y tuvieron que ir a hacer un huequito. Es totalmente difícil, porque uno tiene que tener hasta los mínimos detalles en cada cosa que hace. ¿Es así o no? Bueno, la tarea que le tocó
a Nehemías no era construir nuevamente la ciudad, sino reconstruir una ciudad que había sido desolada. La parte más difícil que nos toca en la vida es reconstruir. Díganme si no es más fácil empezar de cero. Es fácil, pero cuando vos tenés que reconstruir un matrimonio que ya pasó mucha, como dice, agua debajo del puente, donde hubieron muchas peleas, donde hubo infidelidad, donde hubo violencia, donde hubo, no sé, muchas cosas, y uno está ahí y dice, bueno, muchos dicen por los hijos, otros por Dios, porque somos cristianos, y uno le pone un poco de onda y un poco de mínima, aunque sea de fe. Pero es difícil, a que cuando uno está en el amor y nos casamos y comenzamos un matrimonio y pipí cucú, es más fácil, porque ahí en ese momento ustedes recién se están conociendo. Cuando uno tiene que reconstruir matrimonio, quiere decir que ya pasaron muchas cosas, pero ¿se puede? Claro que se puede cuando tomamos la actitud correcta y coherente que tuvo Nehemías. Reconstruir significa muchas veces tener que salir de nuestra zona de confort. Y eso es lo que muchos no queremos hacer, salir de nuestra zona de confort. Porque cuando algo está destruido, cuando algo está devastado, uno tiene que tomarse el tiempo. Uno no puede hacer las cosas así porque, bueno, listo, a ver, no, porque todo lo que es apurado, acelerado, sale mal. Pero tampoco uno se tiene que ir al otro extremo. Bueno, no, todavía no recibo el mail del cielo. No, los extremos, no. Uno debe moverse y caminar en la línea del Espíritu. Porque Dios no puede hablarme. A Nehemías le duró 4 meses. Pero a vos te puede durar 1, te puede durar 2, te puede durar 5, 1 año, no sé. Pero esos 4 meses que Nehemías no estuvo, bueno, sí, hoy no tengo ganas de orar, che. Hoy no, ¿sabes qué? Dios, hoy estoy enojada con vos porque la verdad que no tuvo un buen día el rey y se la agarró conmigo. Así que hoy no te voy a buscar, Dios. No. Nehemías tuvo la actitud y adoptó la actitud espiritual, constante y perseverante de orar y de ayunar. Porque todos queremos que se reconstruyan las cosas. Queremos reconstruir nuestra familia, queremos reconstruir nuestra economía, queremos reconstruir nuestro cuerpo con la salud. Todo queremos reconstruir, pero no queremos hacer lo que tenemos que hacer: poner manos a la obra. Y para poner manos a la obra y no equivocarnos y no hacer mal, tenemos que pedirle al Señor que nos guíe, que Él nos dé los planos, que Él nos dé las estrategias, que Él nos dé los materiales, quiénes son las personas que van a reconstruir. No es cualquier cosa, no es que yo voy a agarrar y decir, bueno, listo, ya está. Muchos corren y van y buscan ayuda. Yo no estoy en contra de esto, por favor, no me tome a mal. Hago una comparación. Muchos tienen matrimonios destruidos y corren detrás del psicólogo, de aquel que le habla, del otro que le dice, de a ver si le tira un tips, o la mejor amiga que también pasó por lo mismo. Y al que menos van es a donde tienen que ir, a la presencia de Dios, al altar. Es ahí donde fue Nehemías, es ahí donde él fue. Él sabía que esa reconstrucción le llevaría un proceso, pero yo me imagino en su intimidad y en sus momentos de ayuno y oración, mientras estaba llorando en la presencia de Dios, yo me lo imagino a él, que en algún momento él habrá dicho, pero es muy difícil. ¿Saben por qué? Porque cuando los primeros
exiliados fueron a la ciudad, fueron con mucho entusiasmo. Intentaron hacer, intentaron levantar las murallas, intentaron reconstruir, pero fue tan grande el destrozo que se desanimaron y dejaron atrás. Entonces prefirieron vivir en una ciudad mugrosa, desastrosa, desordenada y llena de escombros. Y hay muchos hijos de Dios que son así. Saben que reordenar, saben que reconstruir requiere dejar de lado y limpiar muchas cosas, un sacrificio. Pero no, mejor así nomás, y bueno, ya está. 20 años la aguanto, ¿qué me hace 10 más? 20, no sé, quién se muera primero. Ya está, no va a cambiar más ya. Mira, si voy a ponerme a ayunar y a orar, sí, ya me acostumbré. Prefieren vivir en un infierno de 4 paredes que tomar la actitud espiritual y el sacrificio de buscar a Dios. Muchos intentaron, pero no pudieron lograr. Por eso cuando llega el reporte a Nehemías, muchos estaban mal. Porque cuando volvieron, porque ellos salieron del exilio, ellos salieron felices de la vida. Fueron libres. Imagínense que una persona que está en la cárcel sale en libertad. ¿Cómo se siente? Primero ya no sabe qué cambios hubo en la ciudad. Ve autos nuevos seguramente, ve cosas nuevas que sucedieron en el barrio. Las casas de los vecinos que quizás se pintaron de otro color, no sé, eso a nivel físico, pero a nivel interno, no sabe cómo estará su familia, cómo se encontrará. Aquel que es casado quizás no sabe si la esposa, el esposo le seguirá queriendo de la misma manera. Muchas cosas pasan, pero uno sale con ese entusiasmo de querer empezar de nuevo y de querer regenerar todo lo que estaba perdido. Y ellos fueron con esa motivación, pero lo que vieron era otra cosa. No era fácil lo que necesitaban hacer. Entonces ahí vino la desilusión, la frustración y ese sentimiento de conformismo. Así nomás ya. ¿Para qué tanto? Así ya ven, así estoy y así voy a morir. Y nos quedamos en la postura y en el lugar que el enemigo quiere que te quedes. Porque es mucho más difícil reconstruir que sentarte a esperar que algo suceda. Muchos esperan el milagro, pero no mueven un dedo. Muchos oran y Señor, que se produzca el milagro, pero no trabajan, no hacen nada. No esperan milagro, pero no quieren poner una gota de sí mismos. Dios no puede bendecir a una persona que solo espera el milagro. Si ustedes a lo largo de la historia ven a todos los que el Señor los llamó, todas esas personas estaban trabajando, tenían tareas. Todos los discípulos, ninguno estaba durmiendo panza para arriba, pescando, trabajando con los impuestos. Otro era un guerrero, era un sicario. Todos estaban con alguna actividad. Nadie estaba durmiendo esperando que le caiga el Mesías del cielo. Y muchos esperan que se reconstruya su vida, su economía, su familia, su hogar, sus hijos, y no hacen nada. Nunca se va a reconstruir nada. Vas a seguir en la ruina, y no por culpa de Dios, sino por culpa que vos no querés hacer lo que Dios quiere que hagas. ¿Y qué es lo que tenés que hacer? Yo anoté 3 cosas, 3 aspectos que tenés que considerar. Primero, no se puede reconstruir lo que no se está dispuesto a mirar. Tenés que detectar la necesidad y reconocer que hay una necesidad. ¿Cómo vas a reconstruir algo que no te das cuenta o no te querés dar cuenta?
¿Cómo vas a reconstruir un matrimonio destruido si no ves que tu matrimonio está destruido? ¿Cómo vas a reconstruir tu economía si no te das cuenta que tu economía está en ruinas? Tenés que reaccionar. No se puede reconstruir algo que no estoy dispuesto a mirar. Muchos se ponen un anteojo de sol y miran al cielo y no quieren mirar. Hay una realidad. No para que vivas de la realidad y para que apague tu fe esa realidad, sino para que trabajes y para que te des cuenta que hay que reaccionar. Dios está esperando que vos hagas tu parte. Hay algunos que esperan que Dios haga todo. Dios, multiplícame, Dios bendecime, Dios saname, pero para eso no te va al médico, no toma los remedios, no hace nada. Dios, quiero que restaures mi matrimonio, pero no haces nada. No haces nada. Seguís en la misma postura. Seguís como esposo desatento, sin cuidar a tu esposa que es un vaso frágil, y vos, esposa, seguís con las mismas actitudes de siempre, pisoteando a tu esposo. Entonces, ¿de qué reconstrucción estamos hablando? No se puede reconstruir algo que no estoy dispuesta a darme cuenta que necesita reconstrucción. Es lo primero. Necesito mirar. Muchos dicen o prefieren decir, todo está bien. No, todo está bien. No, ahí nomás ya va a pasar. Y como que el popular patean la pelota para la cancha ajena, para el arco ajeno. Prefieren hacer la vista gorda. Si no asumís que tenés un problema de adicciones y no reconoces que tenés un problema de adicciones, ¿cómo vas a reconstruir tu vida espiritual? Lo primero que tenés, Dios no te puede ayudar, y esto quiero que te quede grabado. Dios no te puede ayudar, sea el área que sea. Tu salud, tu familia, tu matrimonio, tus finanzas, las adicciones, si no estás dispuesto a reconocer que necesitas mi ayuda. Nehemías no se quedó llorando ahí sentado y no se quedó él culpando al otro. Eso porque ustedes saben que desobedecieron a Dios. Culpa a ustedes, yo nací en Babilonia. Yo hubiese nacido también en Jerusalén. Pero saben que ustedes son tan cabeza dura que hicieron todo mal y yo tuve que nacer en Babilonia. Nehemías no empezó a quejarse y a culpar a otro. Y hay muchos que culpan a otro. Eso porque mi esposo es así, mi esposa es así. No, eso porque mi ley, porque Valdés, porque... Y empiezan a culpar a cualquiera del problema y de la situación en la que estás. Nadie te va a ayudar si vos no reconoces que vos sos el principal responsable de lo que sucede en tu vida y de lo que estás pasando. La segunda actitud que tenés que tener: levántate, levántate, porque nadie más puede hacer lo que vos tenés que hacer. Muchos le llaman por teléfono al pastor, le piden al hermano que ora más, a la hermana que ora más. Por favor, orá por mí. Estoy en este dilema. Tengo este problema. Orá por mi matrimonio, orá por mi esposo, está manifestado. Orá por mi esposa, ya no la aguanto más. Orá por esta deuda que tengo, que sabe qué. Y uno le ayuda y acá le damos las herramientas y suma, resta, multiplica, hace esto, no haga lo otro. Y uno le da las herramientas naturales. Uno trata de ayudar. Pero nadie más se puede levantar y decir, basta, hasta acá llegaste. Me determino a hacer algo diferente. Nehemías observó porque él fue enviado por el rey. Después de recibir este parte, él fue enviado por el rey. Y él fue a mirar. Y él cuando fue a mirar, él recorrió el pueblo y se dio cuenta con sus propios ojos de que estaba todo destruido. Pero él no dijo, bueno, reunión de concilio, vengan acá todos,
un altoparlante, bueno, a partir de ahora yo voy a guiar, yo les voy a enseñar, yo les voy a decir, yo voy a hacer. Él quedó en silencio. Él solo observó. Él se dedicó a observar detalladamente, y seguramente en esa observación que él hacía, iba atando cabos de aquellas cosas que Dios le había hablado. Cuando Dios te da una tarea, cuando Dios te dice, levántate, no necesariamente es para que te pongas a hacer manos a la obra. Muchas veces tenés que hacer silencio y comenzar a observar y a pedirle al Señor que te dé las directivas en tiempo y forma para hacer las cosas correctamente. A veces estamos orando y el Señor te muestra, te habla y en el Espíritu, ahora yo voy a trabajar con tu esposo, voy a trabajar con tu carácter, qué sé yo, por poner un ejemplo, ¿no? Y entonces vos te levantás, ya me dijo el Señor que va a trabajar con tu carácter, yo te suelto nomás, te suelto. Verá, nomás ya vas a ver. Quédate callada, quédate callado. Deja que el Señor haga lo que tenga que hacer y como tiene que hacer. Vos levantate a hacer lo que tenés que hacer. Levantate en oración, levantate a ayunar, levantate a orar. El pueblo le respondió, ¿por qué? Porque él fue sabio. Él no fue con luces psicodélicas y decir, ahora vengo yo, tengo la respuesta para todos sus problemas, traigan acá, vos venís, sabés construir. Él no fue así. Él fue con silencio y les dijo esto que yo les leí, que está acá. Entonces, lo primero que hizo fue contarles cómo la mano bondadosa de Dios estaba con él. Les dijo, seguramente les contó cómo fue que llegó ahí. Él hizo empatía con ellos. Él era un desconocido, ilustre desconocido. En su vida la habían visto. Él vivía en Persia. Nadie lo registraba. Lo primero que hizo fue hacer contacto con ellos. Porque vos no podés confiar en una persona si no conoces. Lo primero que hizo fue contarles cómo llegó hasta ese lugar. Y les relató lo que el rey le había dicho. Y una vez que él contó toda la historia, que seguramente yo llegué y mis hermanos me dijeron y lloré. Y cuando estaba orando, sentí la voz del Espíritu Santo de Dios que me decía, yo voy a levantar. No sé lo que le decía. Dice, le conté lo que Dios me había hablado. Él empezó a contarle al pueblo que Dios le había enviado, que Dios era el que le había dado los recursos y las estrategias. Y ahí el pueblo se levantó y le dijo, manos a la obra. Porque cuando uno se levanta ungido en oración, en fe, poniendo su confianza en Dios y poniendo las manos en el arado, los que están a tu alrededor te van a acompañar. Tu familia te va a acompañar. Todo lo que tiene que reconstruirse va a comenzar a producir el fruto. Pero tenés que poner manos a la obra. Si es en el área financiera, manos a la obra. Ponete a trabajar para que Dios multiplique, para que Dios te abra las puertas. Si es en la salud, cuídate. En tu alimentación, cuídate. Si es en tu matrimonio, con tus hijos, trabaja. Deja de lado el egoísmo, el egocentrismo. Manos a la obra quiere decir, Dios me habló, lo tengo que poner en práctica. Hay muchos que Dios le habla, pero siguen en la misma. Y así están hace 10, 20, 30, 40, 50 años en la misma postura y en el mismo lugar. Levántate tiene que ver con una acción. Una acción. Fíjense que en el versículo, capítulo 2, en los versículos 17 a 19, habla de 3 personas: Sanballat, Tobías y Gesem.
tres nombres que representan lo mismo que hoy nosotros enfrentamos. Él tuvo que enfrentar, porque claro, era un ilustre desconocido. Nadie le conocía, nadie le registraba. Entonces, así como hay muchos que dijeron, manos a la obra, están los positivos, los espirituales, los que te apoyan, también estaban los otros. Los que te miran con reojo, los que te miran de un lado y dicen, ¿quién te cree vos que sos para venir a decirme? Vos le hablas a tu esposo y tu esposo dice, a mí me tiene que hablar Dios, no a vos. ¿A mí? ¿A vos te habló Dios? Ni orás. Él pasó, fíjense, Sanbalat, Tobías y Gesem representan la burla, el desprecio y el espíritu de aquel que vos querés que cambie todo, el espíritu de, se me fue la palabra, terquedad, de orgullo. No, las cosas no se van a cambiar, van a seguir así. El negativo, el terco, ¿para qué vas a levantar los muros si ya nosotros ya intentamos? Ya trajimos al ingeniero, ya trajimos el arquitecto, ya intentamos todo. ¿Qué vení con una historieta nueva? Se levantaron. ¿Vos? ¿Quién te conoce? ¿De qué familia venís? ¿De qué raíz? ¿De qué tribu? La burla. Vos, jovencito, me vas a venir a enseñar porque Nehemías no era un hombre viejo, se cree que 40 y pico años tenían, se cree, según los historiadores, más o menos sacando los cálculos de los años en que sucedió todo esto. No dice la Biblia cuántos años tenía, pero haciendo un replanteo histórico, se cree que más o menos tenía esa edad y es joven. Y muchos ancianos que conocían la palabra y todo, seguramente se burlaban de él. Él tuvo que pasar por todo. Pero él se plantó ante esas situaciones, las minimizó y puso mano a la obra. Se te van a plantar burlones, personas que te van a despreciar, personas que te van a querer poner palo en la rueda y decirte, esto no se va a tener, vos querés reconstruir tu matrimonio. No, olvídate, es imposible. En esta época, en esta temporada, donde hay más divorcios que soluciones, vos pensás que esto se va. Y muchos le hacen caso a eso y escuchan esas voces del enemigo. Y entonces, en vez de reconstruir, está cada vez más en ruinas y destruido. Proverbios 24:16 dice: 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Te caíste una vez cuando intentaste salvar tu matrimonio. Te caíste 2 veces, te caíste 3 veces, te caíste 4 veces. Seguí intentando. Hiciste un negocio, no te salió, hiciste otro, no te salió. Seguí intentando. No te desanimes, no te desalientes. Manos a la obra, que Dios quiere y va a levantarte. Y por último, cuando Dios está contigo, hasta las ruinas pueden prosperar. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Dice la palabra. Hasta las ruinas pueden prosperar. El Dios de los cielos, Él nos prosperará, dijo Nehemías en el versículo 20. El Dios de los cielos, cuando seguramente todos esos argumentos y esos dardos venían a Él, Él nos dijo: ¿qué hago yo acá? Dejé mi comodidad, dejé los lujos, dejé mi sueldo, renuncié a todo, porque Él renunció a todo. Él renunció a todo. Él estaba sentado al lado del rey, los manjares, comía lo que quería y renunció a todo por hacer esa tarea que Dios le había asignado. Y vos no querés renunciar ni siquiera horas de oración en tu cama. No te querés levantar a orar siquiera. Y querés que Dios reconstruya todo. Él renunció su posición, renunció su comodidad, su confort, renunció todo, su estatus, renunció todo. Y recibió desprecio, humillación, burla. ¿Él tenía miedo? Sí, porque era un ser humano. Cuando él se encontró con eso, devastado, ¿ustedes piensan que él lo dijo?
que él dijo, veo por fe que esto está todo hecho, acá veo que los muros se levantan. Seguramente en su interior dijo, Señor, por favor, ten compasión de mí, ayúdame, fortaléceme. Yo no quiero ver lo que mis ojos ven, quiero ver lo que me mostraste mientras oraba y ayunaba. Seguro que eso era lo que él le decía a Dios. Pero él no se dejó llevar por las circunstancias y las personas que querían detener el proceso de reconstrucción. Por eso yo no sé, ¿hace cuánto querés reconstruir algo en tu vida? ¿Hace cuánto que estás peleando? Pero hoy el Señor te dice que te levantes de la situación en la que estás, que dejes de escuchar esas voces del infierno, que lo único que hacen es detener el propósito de Dios en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu economía. Él le refutó con la promesa que Dios le dio. Él le dijo, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. ¿Cómo vamos a...? Seguramente se preguntaban, ¿con qué plata? No tenemos campo, ya no tenemos vacas, ya no tenemos cabras, ya no tenemos nada. ¿Cómo vamos con...? Este viene con una idea loca. ¿Con qué? Y él les respondió, no se preocupen, el Dios de los cielos, Él nos va a prosperar. Por eso quiero animarte en esta noche. No está todo perdido. ¿Vos pensaste que estaba todo perdido? No está todo perdido. Fíjate lo que dice Colosenses 1:27. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El Salmo 71:5 dice, porque tú, oh Señor, Jehová, eres mi esperanza. ¿En quién estás poniendo tu esperanza? ¿En quién estás fijando tus ojos? Hoy te animo a que dejes de lado lo que estás mirando. Esas ruinas, esos escombros, patealos y decí, aunque mis ojos no puedan ver, tómate un poquito de esa esperanza que tiene Ernestina, esa alegría que tiene ella. Ella ni se imaginaba, ni creía, ni pensaba que unas personas desconocidas que aparecieron de repente iban a construirles su casa, a arreglarle. Y ese gozo, esa alegría, ella no pidió nada, ella solo espera. Esperanza, puesta en nombres encima porque ella no tiene a Dios. Puesta en nombres encima. Pero hay una esperanza que ella tiene. ¿Cuánto más vos? ¿Cuánto más vos? Que tenés tu confianza puesta en Dios. Esperá con confianza. La mano de Dios no te abandonará. Y dice su palabra, aunque la promesa se tardare, Él la cumplirá. Él la cumplirá. Él la cumplirá. Y termino con esta palabra que está en 2 Corintios. Ponete de pie mientras tanto. 2 Corintios 4, 8 y 9. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. No mires lo que se cayó. No mires los muros que cayeron. Mira eso como la obra maestra de Dios. Comenzá a visualizar y decir, Señor, vas a reconstruir algo nuevo, diferente. Porque su palabra dice que Él abrirá ríos en el desierto. Caminos en el desierto, y ríos en la soledad. Ahí donde parece que no se ve nada, Él va a abrir un camino. Él va a abrir un camino. Y en esa soledad, en esa desesperanza, en esa desesperación de ver
como todo se viene abajo. Quizás hoy está viendo tus hijos perdidos, tu familia perdida, tu economía devastada, no sabes más qué hacer, te agarras la cabeza y decís: Señor, por favor, ten misericordia. Él va a abrir caminos nuevos. Pero acuérdate de algo: manos a la obra. Manos a la obra. Espera en Él, busca, ayuna. Espera las estrategias, no hagas las cosas por impulso, por emoción, por desesperación. Ay, no, ¿qué hago? ¿Qué hago? Toco este botón, toco otro. No hagas eso, porque te va a llevar por mal camino. Dobla tus rodillas. Y así como Jacob peleó con el ángel y le dijo: no me voy a mover de acá hasta que no me bendigas. Así decirle. Y decirle: no me voy a levantar de acá, Señor, hasta que no me hables. Y si tengo que estar 1 hora, 2 horas, 3 horas, no sé, ese día decirle a tu familia: no me molesten, porque Dios me tiene que hablar. No me molesten, porque Dios tiene que mostrar lo que tengo que hacer. Estoy en una encrucijada. Estoy confundida. No tengo dirección, no sé qué hacer. Me tengo que encerrar. Y encerrate 2, 3, 4, día entero, no sé. Dedicale al Señor y Él te va a hablar. Pero pelea y decile: yo no voy a salir de esta habitación hasta que no me bendigas y no me hables. Amén. Levanta tus manos. Padre, yo te doy gracias, Señor. Espíritu Santo, tu voz fue clara en esta noche. Tú hablaste, Señor. Y yo, Señor, fui simplemente, Señor, un vaso para transmitir lo que pusiste en mi corazón. Te pido en esta noche, Señor, que tú puedas estar levantando a aquellos que quizás sienten que están en ruinas. Muchos, Señor, son ruinas, Señor, en su familia, en su matrimonio, en su economía, en su salud. Quizás el médico te dijo: no vas a salir de esta enfermedad. Acostúmbrate a vivir con ella y adaptarte a los cambios. Pero hoy parate y decir: no, yo en el nombre de Jesús, yo declaro que mi cuerpo se va a reconstruir, cada célula, cada órgano en mi cuerpo, si es tu voluntad, Señor. Si tú así lo quieres, se puede reconstruir. Dame las fuerzas, Señor. Dame la valentía. Dame, Señor, la osadía para pelear, para luchar, para reclamar. Señor, aquello que me corresponde, esa porción que es mía, no se la cedas a nadie. No tires la bendición que es tuya. Pelea, conquista. Hay algo que Dios ha preparado para tu vida. No dejes al abandono, no tires el propósito para el cual Dios te llamó. Hoy levántate, mira esa realidad que quizás no estás viendo, la que estás ignorando, y decir: esta realidad es mi realidad, pero yo sé que de la mano de Dios, yo sé que Cristo puede romper todo y hacer todo nuevo. Yo lo creo. Voy a trabajar, voy a hacer lo que tenga que hacer, me voy a comprometer en buscarte, en ayunar, en entregarte mi vida para que tú puedas hablarme, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Levanta tus manos y decir: Dios conmigo está. Puedes escuchar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La tierra temblará. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por este tiempo. Gracias por esta Las palabra. puertas se abrirán. Algo va a suceder. Algo está por suceder. Algo está por suceder. Amén. Que el Señor te bendiga. Que tengas una hermosa noche acompañada de la mejor persona, el Espíritu Santo.